Hola, curiosidores, bienvenidos a Curiosiland, donde la curiosidad no tiene límites. ¿Sabes cuál es el origen de la palabra salario? Aquí te lo contamos. Si eres un trabajador, seguro ya estás familiarizado con esta palabra. Pero de no ser así, no te preocupes. Este concepto se otorga a aquella remuneración económica que se le da a un empleado de parte de una empresa por los servicios o trabajos que realiza dentro de esta. La cantidad o términos se establecen dentro de un contrato, bajo la ley, y se paga de manera periódica, ya sea semanal, quincenal o mensualmente. Para conocer el origen del término salario, es necesario remontarse mucho tiempo atrás, y es que muchas palabras que utilizamos tienen su origen en la antigüedad, y por un motivo en concreto que posiblemente no tiene nada que ver con lo que creemos. La palabra salario procede del latín salarium. El término salario tiene sus raíces en la palabra sal. En la época del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal, un producto muy valioso y apreciado. Además de servir para sazonar y evitar la deshidratación, la sal se utilizaba para conservar alimentos, como antiséptico para las heridas y para detener hemorragias. Era conocido como el oro blanco. Esos paquetes de sal recibidos y que después eran utilizados como moneda de cambio, recibían el nombre de salarium, término que derivó en la palabra salario tal y como la entendemos hoy. El motivo por el que la sal tenía ese alto valor es que no existía evidentemente ningún método para refrigerar los alimentos, y la sal, debido a su poder deshidratante, permitía perfectamente preservar los alimentos para que su consumo estuviera disponible durante un mayor periodo de tiempo. En definitiva, una gran parte de la economía, negocios y tratos de aquellas épocas se basaban en lo que conocemos como el trueque. Y los paquetes de sal eran la moneda de cambio con la que poder obtener en el mercado comida, calzado, ropa o cualquier otra cosa necesaria. A lo largo de todo el mundo florecieron rutas en torno a la sal, lo cual marca la importancia de este ingrediente en la economía. Una de las más transitadas transcurría entre Marruecos y Tombuctú, Malí, a través del Sahara. Otra ruta marítima conectaba las salinas egipcias con la antigua Grecia, atravesando el mar Mediterráneo y el Egeo. La vía salaria, una de las más transitadas, que conducía a la antigua Roma, era utilizada por comerciantes que llevaban carros tirados por bueyes, llenos de sal, que subían el río Tíber, procedentes de las salinas de Ostia. La sal se ha considerado un bien muy valioso a lo largo de la historia. Un ejemplo de ello es el papel que desempeñaba en el antiguo Egipto. Entonces ya se extraía, intercambiaba y utilizaba para múltiples propósitos. Los egipcios utilizaban la sal para conservar alimentos como el pescado, que abundaban en el Nilo. Gracias a este método, los cuantiosas capturas a orillas de este río veían extendida su fecha de consumo y por tanto su utilidad para el comercio tanto interior como exterior. Aunque esta afirmación es aceptada, algunos autores y expertos señalan que no es más que un cuento, que autores de diccionarios de latín de los siglos XVIII y XIX se inventaron. Sin embargo, no niegan que el nombre salarium esté conectado al adjetivo salarius, en latín relativo a la sal. Esperamos que te haya gustado el significado de esta palabra. No olvides suscribirte, comentar y activar la campanita para más videos como estos. Hasta un nuevo video, curiosidores.